Hola amigos, brindando soluciones a necesidades reales, les saluda Jorge del Castillo Cordero. Yo les traigo un tema muy particular, cómo procesar información de diversas hojas de trabajo, y para ello vamos a hacer un repaso de Excel con referencias 3D. También se le conoce con el nombre de fórmulas 3D. Esto va a estar muy interesante. Les comento la situación. En primer lugar, en Excel se pueden obtener diversas formas de resolver un mismo problema. Que se entienda, yo presento en este momento una forma para resolver esta situación, pero reitero, no es la única forma de hacerlo. Lo más importante es que Excel tiene esta variedad de opciones que te permiten resolver un mismo problema. Otro mensaje es que hoy todavía la materia gris la ponemos nosotros, la parte pensante, la parte creativa, todavía lo ponemos nosotros. Excel solo nos ayuda a operar porque lo hace mucho más rápido que nosotros. Entonces, que se entienda que la solución de los casos depende en gran medida de nuestro esfuerzo, de nuestra preparación, de nuestra experiencia y sobre todo de la capacidad de generar ideas en la solución del problema. Ahora, este caso de aplicación lo vamos a plantear de la forma siguiente. Tenemos ventas en unidades de un mes, en este caso del mes de enero. También tenemos otra hoja de trabajo con la venta de febrero, así sucesivamente la de marzo, la de abril y del último mes de mayo. Y la idea es concentrar, integrar toda esta información, y para ello vamos a ver un mecanismo que tiene Excel con sus referencias 3D o también conocido como fórmulas 3D, y vamos a lograr soluciones como este caso. Por ejemplo, vamos a poder consolidar la suma de todas las unidades vendidas en este periodo de enero a mayo con la referencia 3D, y vamos a poder hacer una segmentación. Ahora, no solamente podemos encontrar la suma, podemos también encontrar el promedio de ventas en unidades en el periodo de enero a mayo para los diversos productos en las diversas zonas, y también una segmentación. Y reitero, todo esto lo vamos a ver con las fórmulas 3D que trae Excel. Bien amigos, estamos listos para iniciar este proceso de solución. Bien amigos, continuamos. Vamos a presentar la información primaria. Tenemos la hoja de enero, donde están las ventas de ese mes, la hoja de febrero, la hoja de marzo, abril y mayo con sus ventas respectivas. Y como ustedes notarán, tienen diferente presentación, porque en algunos tenemos, como el caso del mes de mayo, es del producto F, y en el mes de enero tenemos solamente productos hasta la línea del producto D. Entonces tenemos información donde están las zonas, están los diversos productos. Esta es la cantidad de unidades vendidas. Perfecto. Reitero, de enero a mayo. Bien, antes de empezar el proceso de solución, quiero comentarles algunas particularidades de la referencia 3D o fórmula 3D que tiene Excel. Para activar este casillero de opciones, simplemente marcamos las hojas de trabajo que vamos a mencionar, presionando la primera y luego la tecla Shift, la flecha hacia arriba, en este caso hasta mayo, y se van a activar estos colores en blanco del grupo de hojas seleccionadas. Vuelvo a reiterar de nuevo, marco el mes de enero, Shift, presiono y me voy hasta mayo, y se tienen que activar estas hojas en blanco con ese fondo en blanco. Estando ahí, por ejemplo, una de las particularidades es que cualquier cosa que yo desarrolle en alguna de las hojas se va a replicar en todas las hojas marcadas. Por ejemplo, si yo me voy a vista y digo eliminar líneas de cuadrícula y me regreso a la posición A1, y ahora salgo de este bloque activando cualquier otra hoja fuera de ese grupo y regresáramos, van a ver ustedes enero, febrero, marzo, abril y mayo están sin esa línea de cuadrícula de fondo. ¿Qué les pareció? Esa forma de trabajar se llama referencia 3D o fórmula 3D, y como ustedes notarán, se pueden hacer una serie de artificios y también de fórmulas. Tanto en Microsoft, y acá hago un resumen, presenta las posibles funciones que se pueden usar en la referencia 3D, desde suma, promedio, hasta las últimas funciones de Excel 365. Como ven, esto es muy interesante. Bien, regresamos entonces. Ya teniendo la información identificada que va a ser de enero a mayo, hemos planteado acá
Un resumen. En primer lugar, voy a consolidar las ventas que están en diversas hojas de enero a mayo y quiero calcular la suma, cuánto se vendió en total del producto A en todo este periodo en la zona 1, en la zona 2 y así sucesivamente para cada uno de los productos mencionados en la referencia de la información. Y para ello tenemos un procedimiento. Acá les he marcado para que no se olviden. El procedimiento es el siguiente. Primero, marcar todo el rango donde quiero que se pueda procesar todo el proceso de la suma. Luego de ello, ingreso la función, en este caso la función es la función suma, ya que yo quiero sumar todas las unidades vendidas sin dar enter y estando activada la función, ir a la primera hoja, en este caso enero, me ubico en la primera posición, presiono Shift y me voy hasta mayo. Y como ven ustedes, ha cambiado acá la sintaxis de la función. Me voy a la parte final, cierro y ahora tengo que dar control enter porque marqué un bloque. Control enter, regreso y ya tengo la suma consolidada de cada producto zona por zona. ¿Qué les pareció? Es más, esta información ahora yo lo podría convertir en una tabla. Me ubico entonces en C3, control T, tiene encabezados, miren ustedes las líneas punteadas, tiene encabezados, acepto. Le podemos cambiar el formato para evitar esta situación de cambio, perfecto. Y estando en la tabla, le decimos diseño de tabla, y acá le voy a colocar insertar segmentación, y le voy a insertar la zona, aceptar. Perfecto. Ya esta segmentación, si quiere, le podemos dar 2 columnas, lo podemos acortar, le podemos cambiar también el formato de segmentación. Se nos ocurre un formato como este y ahora lo traslado a esta zona. Perfecto. Y así yo podría tener información de una zona en particular o también de varias zonas en particular. Quiero tenerlo todo. ¿Qué les parece? Con la misma lógica podríamos hacer el molde de resumen para calcular el promedio. Nuevamente, ¿qué hacemos? Tenemos esta plantilla, marcamos este bloque. Al tener este bloque, ingresamos la función. En este caso la función va a ser promedio, ya que quiero hacer el cálculo de ese promedio. Marcamos ahora la primera hoja que vamos a trabajar para consolidar, que es enero. Nos ubicamos en la primera posición, Shift, presionamos la última hoja que voy a hacer el proceso, que es mayo. Vean ustedes la fórmula, se van a la parte superior, cierran paréntesis, control enter porque han marcado un bloque, control enter, no se olviden por favor, ya está, y marcan todo el promedio. ¿Qué les parece? Nuevamente, si quieren ustedes a esta situación, la volvemos una tabla. Control T, tiene encabezados. Perfecto, le cambiamos el formato para que no lo altere. Después a esta tabla le vamos a insertar una segmentación. Se me ocurre zona, acepto. Le cambiamos el número de columnas, que sean 2. También le podemos cambiar la segmentación, el tipo de segmentación que sea ahora de este color. Reducimos la presentación, algo así, y lo llevamos a una zona de trabajo. Y nuevamente podemos hacer la segmentación de la forma que queramos, ya sea en unidades de zona o bloque de zonas, o todas las zonas. ¿Qué les parece? Entonces, como ven ustedes, este aporte es muy interesante. Un complemento. También en la tabla anterior, ustedes pueden irse a la zona de tabla, diseño de tabla, y si quieren encontrar los totales, activan fila de totales, y tenemos los totales. ¿Qué les parece? Con la misma lógica, podemos sacar también acá en la última tabla de que hicimos promedio, tabla, insertar fila de totales y les decimos que nos calculen los promedios. Perfecto. Bien amigos, espero que todos estos aportes y el repaso de las referencias 3D
Fórmula 3D haya sido de vuestro interés. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.